Ahora sí, nos toca la exposición de Isaías 53. Hoy nos toca del verso 1 al verso 3, ¿vale? Pero, como lo hicimos semana pasada, yo voy a leer toda la poesía, ¿vale? Toda la profecía. Isaías 52, 13 hasta el 53, 12, aunque yo vaya a exponer solo el versículo 1 a 3 del capítulo 53, ¿vale? Si podéis abrir la Biblia. Isaías 52, 13. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquilladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Hasta aquí la lectura de la palabra. Amén. Vamos a orar al Señor pidiendo gracia a nuestro Padre. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos bendiga en esta mañana. Abre mentes y corazones. Alumbra por tu Espíritu nuestro entendimiento. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Queridos, antes de volver al texto, a los primeros versículos del texto, me gustaría introducir nuestro tema de hoy. ¿Qué nos llama la atención? Creo que uno de los grandes retos comerciales de nuestra generación es llamar la atención del cliente en medio a una sociedad llena de información, publicidad y multiplicidad. En mi caso, lo que me llama la atención es una palabra: promoción. Ahí yo miro, ¿no? Si no tiene nada como descuento, promoción, yo no me fijo mucho. Esta es una palabra que me llama la atención.
No obstante, esto seguramente cambia según el género, la edad, los gustos personales. Por ejemplo, a un aficionado de los libros como yo, un escaparate lleno de libros llama la atención, pero si a ti no te gustan los libros, esto no te va a llamar la atención. Pero si es un escaparate lleno de ropas, a mí no me llama mucho la atención, pero si a ti te gustan las ropas, esto te llamará mucha la atención. Una cosa es segura. Cuando caminamos por una calle comercial, hay una lucha invisible por llamar nuestra atención. Esto no pasa solo en el comercio. Los grandes medios de comunicación, las redes sociales, los partidos políticos y mismo la religión busca de alguna manera llamar la atención de las personas. Y por esto acaban usando estrategias distintas, pero con el mismo propósito: ganar a ti. En medio a esto, el cristianismo es único. ¿Por qué? Aunque es verdad que muchas veces a lo largo de la historia llamamos la atención por cosas equivocadas, por ejemplo, por medio de nuestra arquitectura. Si tú vas a las grandes catedrales de Europa, tú entras dentro de ellas, tú te quedas con la boca abierta de tamaña belleza arquitectónica, y esto llama la atención. Por medio del arte, sea el arte sacra dentro de los locales, dentro de las iglesias, o mismo el arte producido a lo largo de la historia. Si tú vas al Museo del Prado, 80% de las obras de Velázquez, de Corro y de todos los otros eran obras religiosas al fin y al cabo. O algunas veces la iglesia intentó llamar la atención por el poder puro y duro en la Edad Media. Si no haces, tú vas a TV conmigo y yo tengo más poder que ti. Sin embargo, es curioso que en muchos sentidos la fe cristiana carece de atractivos, por lo menos a la luz de la mirada del hombre común y corriente. Pensemos en la iglesia evangélica en España. Esta semana estaba leyendo un libro de un pastor portugués llamado Tiago Cavaco, donde, entre otras cosas, él narra la difícil experiencia de ser evangélico en un país donde el catolicismo romano es casi que identitario. O sea, ser portugués es ser católico romano. Algo muy semejante como lo que pasa aquí en España, ¿no? Muchos españoles comprenden que ser español implica en serlo católico romano. Él escribió una frase que me llamó la atención. Él dijo así: miras, por el hecho de ser un pastor portugués en un país de amplia mayoría católica romana, soy un portugués menos portugués. Vivir en nuestro país sin se sentir parte suyo caracteriza el ser evangélico en Portugal. Yo creo que podríamos cambiar Portugal por España aquí, ¿sí o no? Por ejemplo, Semana Santa. Las calles ya están se llenando de... ayer yo he pasado por una iglesia aquí en Domenito, la iglesia de Santa María, y había un ensayo de los costaleros para cargar el santo, y me llenó el corazón de tristeza porque eran los niños que estaban siendo entrenados para esto. De alguna manera es como si fuéramos menos españoles, ¿no? Menos pertenecientes a todo esto, porque es como si la cultura dara el ritmo. En un país donde ser protestante es raro, es ser forastero, sabemos muchas veces lo que es ser menospreciado, lo que es ser despreciado. Nosotros no tenemos lienzos gloriosos, templos bellos, catedrales, nuestros vitrales no son tintados por grandes artesanos. Somos de alguna manera despreciados en medio a esta generación. De alguna manera es difícil llamar la atención siendo iglesia evangélica en España. Hoy expondremos la segunda estrofa de nuestro texto, que habla de Jesús como el siervo. El otro, porfa, que yo he olvidado de quitar esto. No, vuelve. No es el siervo sorprendido, es el siervo despreciado. No sé por qué yo no he puesto ahí. Como Jesús, como el siervo despreciado, rechazado. Y vamos a ver que de alguna manera me arriesgo a decir que nosotros somos despreciados porque Él fue despreciado. Y nuestra relación con Cristo de alguna manera influencia en cómo el mundo nos rechaza o nos abraza. Y algunas veces el abrazo del mundo es el rechazo de Dios, y el rechazo del mundo es el abrazo de Dios.
El contexto de Isaías ya es conocido de los hermanos. Estamos con una de las profecías bíblicas veterotestamentarias más famosas acerca del Mesías. Este texto es el texto bíblico del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento. Casi todos los versículos de Isaías 53, que como hemos visto empieza en el versículo 13 del capítulo 52, tiene que ver, fue repetido por los apóstoles o por el mismo Cristo en el Nuevo Testamento. Lo que tenemos aquí es una profecía organizada como un quiasmo. Yo he explicado esto semana pasada a la luz de la cebolla, ¿no? Es como si la primera estrofa, los 3 primeros versículos, tiene su espejo en los 3 últimos, es la capa más exterior de la cebolla. Los 3 primeros del capítulo 53 tiene su espejo en el versículo, en los versículos de número 7 a 9, y esto hace con que sea abrazado el corazón del texto, que es el versículo 4 al versículo 6. La primera estrofa, la semana pasada, hemos visto que el siervo fue un siervo sorprendente, porque aunque iba a sufrir, el texto dice que él iba a ser prosperado, exaltado en lo más alto. Hoy veremos cómo este siervo fue despreciado y cómo nosotros muchas veces somos despreciados en esta generación y cómo Cristo sigue siendo muchas veces despreciado en nuestro tiempo. Y vamos a ver a la luz de cuatro puntos que intentaré que sean breves. El primer de estos puntos es el próximo, por favor. El próximo. ¿Quién iba a creérselo? Un anuncio rechazado en el pasado y en el presente. Mira el primer versículo del capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Tenemos 2 preguntas. Primero, hay un cambio importante en la voz del texto. ¿Qué es esto, pastor? ¿Quién está hablando? En el versículo 13 al versículo 15, quien está hablando es Dios. Ahora quien está hablando no es más Dios. Quien está hablando es el pueblo de Israel, ¿vale? Quien está hablando son los judíos. Algunos comentaristas comprenden que sería una generación posterior al sacrificio del Mesías, que mirando hacia atrás diría, mira, ¿quién iba a creérselo que este siervo sorprendente iba a ser el Mesías? Es como una generación futura. Por ejemplo, algunos ponen una generación final, pero yo no creo que hace falta ir tan lejos. Pensemos en Saulo, por ejemplo, un judío que condenó a Cristo, condenó al Mesías, pero ahora, alumbrado por el Espíritu de Dios, mira hacia atrás y dice, ¿sí, quién iba a creérselo? Que este despreciado, menospreciado, rechazado, era de hecho el Mesías prometido en la Escritura. Creo que cada creyente nacido de nuevo puede tomar de alguna manera estas palabras como suyas, pero es verdad que los judíos que nacieron de nuevo podrían decir esto con más propiedad, en el sentido de que ellos como pueblo habían despreciado, menospreciado y rechazado el Mesías. La segunda estrofa empieza entonces con un par de preguntas que son preguntas retóricas. ¿Qué son preguntas retóricas? No se espera una respuesta a estas preguntas porque ellas son muy obvias. Y la respuesta clara es casi nadie. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Casi nadie. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? A casi nadie. Mira la historia de la venida del Mesías. Mira cómo su propio pueblo rechazó aquel que era el gran Mesías. Por desgracia, vemos que casi nadie, pocos judíos con relación al total de la nación, han depositado su fe en Cristo cuando este Mesías caminó por la tierra. Pocos y seguramente no los importantes, no los esperados. Pecadores, publicanos, pescadores, prostitutas, estos fueron sus seguidores. Sin duda no tenemos aquí la descripción de la creme de la sociedad judía, de todo el contrario. Él fue abrazado por los marginalizados y despreciado por aquellos que deberían amar. El brazo del Señor es de alguna manera la manifestación milagrosa
que ha venido de manos dadas con el anuncio del Evangelio. O sea, este mensaje glorioso fue anunciado de manos dadas con manifestaciones claras, visibles, inequívocas, de la grandeza de que aquel hombre era el Mesías, pero aún así vemos como respuesta de la generación de Jesús fue el desprecio. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Aquellos que deberían recibirles con más alegría acabaron siendo sus grandes opositores, por lo menos aquellos que eran vistos como los principales del pueblo. Algunas implicaciones aquí. Primero, aprendemos aquí que la venida del Mesías está relacionada con un mensaje a ser anunciado, ¿no? Aquí la primera cosa que tenemos es quién ha creído en nuestro anuncio. De hecho, los grandes reyes solían enviar atalayas que anunciaban su llegada en un pueblo, en una nación, en una ciudad, ¿no? El énfasis del texto está que este mensaje sería rechazado, pero hay un mensaje a ser proclamado, aunque este mensaje venga a ser rechazado. Como iglesia del siglo XXI debemos reconocer que hay en nuestra esencia, en nuestra identidad como iglesia, la necesidad de ser una comunidad que proclama y anuncia un mensaje. La iglesia es una comunidad pregonera en un mundo que da las espaldas al Señor. Y ahí yo te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que tú no eres un pregonero de la esperanza, como dijo la Escritura acerca de Noé, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo hace que tú no anuncias un mensaje? Y mira, queridos, hay un énfasis querigmático, proclamativo, anuncio, ¿vale? Hay necesidad de verbalizar, de anunciar. ¿Por qué yo pongo énfasis en esto? Porque hay una falsa idea entre los cristianos evangélicos que solo testimonio no sirve. Pastor, yo no hablo mucho de Jesús, pero yo vivo una vida que la gente me mira y dice, mira, este es un chaval serio. Hay algo distinto en él. Vale, vayamos al punto de que sea así, que tú tengas una vida íntegra y moral. Pero si tú no abres la boca, la otra persona puede pensar que tú eres íntegro y moral porque tú eres budista, porque tú eres ateo, porque tú eres cualquier cosa, ¿sí o no? Si no anunciamos a Cristo, estamos fallando en nuestra identidad como iglesia. En Pascua debemos proclamar al Cristo resucitado. Queriendo llamar la atención, la iglesia acabó siendo tan solo una voz más a repetir los mismos refranes de nuestra generación. Amor es amor, todo amor merece la pena. Todo lo que necesitamos es amor, no es el Evangelio de Cristo. Es el intento fallido de una iglesia que dejó de serlo iglesia y buscando encontrar caminos acabó perdiendo su propio camino. Somos llamados a ser una comunidad que proclama nuestras ideas, nuestros gustos, el Evangelio eterno de Cristo Jesús. Gran parte de los judíos acabaron rechazando el Mesías, el único Salvador. De manera tristemente análoga, vivimos en una generación que sigue rechazando su único medio de salvación. Es triste cuando una persona rechaza el único medio de salvarla, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando un adicto a drogas se niega a irse a rehabilitación. Si ya has trabajado con esta gente, es terrible, porque la persona no tiene solución y se niega a la única cosa que puede ayudarle, pero él se niega. O por ejemplo, cuando un enfermo se niega a tomar su tratamiento. Vivimos en medio de una generación que se ve muy por encima del cristianismo. Para ellos la fe en Cristo es una muletilla de los débiles. Para los sin instrucción, no saben que están rechazando el único camino, verdad y vida. El único capaz de salvarles de sus pecados, de cambiarles la vida y de hacerles plenos y gozosos. Vivimos en una generación que es muy análoga a la primera. Una generación que rechazó el único medio de salvarse, que es el Mesías,
que es Jesucristo. El texto ahora presenta los 3 razones por las cuales él fue despreciado, ¿vale? La primera razón es que él fue despreciado por su aparente inutilidad. Mira el versículo 2, la parte primera. El texto dice así: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Aquí tenéis que parar un poco porque tú posiblemente no comprendes el texto, porque hay matices aquí distintos. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. La segunda frase está declarando que los judíos despreciaron a Jesús por no ver en él utilidad. Por ejemplo, Jesús sería para ellos como un producto que está en el escaparate, pero yo no me fijo en este producto porque para mí él es inútil. Voy a dar un ejemplo. Si tú estás pasando por los pasillos de un mercado y tú no tienes coche, ¿tú te vas a fijar en los productos para coche que están allí? No. ¿Por qué? Porque para ti ellos no son útiles. Yo creo que una de las razones por las cuales los judíos despreciaron, la mayoría de los judíos despreciaron a Jesús, y que muchos hoy en día siguen despreciando a Jesús, es porque no ven utilidad en él. Por eso que yo he usado la palabra aparente, porque sabemos, y ya llegaré en su gran utilidad, pero hay una aparente utilidad que el texto habla de renuevo y raíz de tierra seca. La palabra para renuevo aquí es una palabra que significa vástago. Esta yo fui a buscar en la RAE. ¿Qué es un vástago? Vástago es un ramito que sale cerca del árbol, pero al fin y al cabo es como si fuera una mala hierba. Es algo que simplemente quita el nutriente del árbol principal, pero no sirve de nada. Esta es la palabra hebrea aquí para renuevo, vástago. Un ramito que sale, que está solo quitando la fuerza del árbol principal, pero que no tiene utilidad. No fructifica, no crece, solo queda allí como una mala hierba. Es esta la palabra que Isaías usa aquí para describir la reacción de los judíos, del pueblo del pacto, del pueblo de la alianza, a este Mesías que venía. Él sería como este vástago, como esta inutilidad, o como raíz de tierra seca. La imagen aquí es de una tierra que no tiene agua y ella empieza a romperse, y las raíces del árbol que no encuentra más agua en sitio ninguno empiezan a salir y son secadas por el sol y acaban volviéndose polvo. O sea, como dijo un teólogo, la imagen aquí es de algo superfluo, pequeño, innecesario, irrelevante, insignificante. Queridos, un lector atento del Nuevo Testamento claramente observa que fue justo esto lo que pasó con Jesús en su primera venida, ¿sí o no? El judaísmo del primer siglo, o el judaísmo del segundo templo, como es conocido, él había creado un imaginario social donde el Mesías no encajaba. Voy a explicarte por qué. Entre Malaquías y Mateo, es curioso que surge un grupo aquí en el medio, que eran los fariseos. Es muy curioso, tú no encuentras a los fariseos en el Antiguo Testamento. Encuentra. El fariseo es fruto de lo que se llama judaísmo del segundo templo, de estos 200, 300, 400 años que tenemos aquí. Y los fariseos comprendían la salvación por medio del cumplimiento estricto de la ley. Luego un fariseo pensaba que sería salvo por cumplir la ley. Y peor todavía, estos fariseos se veían como cumplidores de la ley. Utilizando un lenguaje que Jesús utilizó, estos fariseos no pensaban que necesitaban ser salvos porque no se veían perdidos. No necesitaban de cura porque no se veían enfermos. No necesitaban de un Mesías porque podían salvarse a ellos mismos. Para ellos y para la gran multitud,
de los judíos, Jesús, el Mesías prometido, era aparentemente inútil. ¿Por qué? Él ha venido a salvarnos de qué, si yo no necesito ser salvo. ¿Entiende? ¿Ves, no? Lo que el texto está diciendo. Algunas implicaciones de esta segunda parte. En la época de Jesús, la gran mayoría de los judíos no comprendían la real necesidad de su alma. No comprendían que carecían del evangelio y de salvación, de un redentor perfecto que cumpliera la ley en su lugar y pagase el precio de su pecado. Los tiempos cambiaron. Pero seguimos viviendo en una sociedad donde la gran mayoría de las personas no consiguen comprender la real naturaleza de sus corazones. Es muy curioso, si tú caminas hoy por tu pueblo, por Miajaras, por Almoarín, por Domenito, por donde sea, y tú intentas hablar con las personas acerca de pecado, por ejemplo, la respuesta más común que tú vas a tener es esta: pero mira, ¿pecado qué? Yo nunca adulteré, yo nunca maté, yo nunca estoy... ¿Por qué yo soy pecador? ¿Has visto cómo ellos tienen una visión muy elevada de ellos mismos? Ellos no miran sus propios corazones y ven lo que la Escritura dice que es nuestros propios corazones. Corruptos, miserables, pecadores, despreciables. Cuando no nos vemos enfermos, no vamos al médico. Cuando no nos vemos perdidos, no necesitamos ser encontrados. El gran problema de la primera generación de judíos y la nuestra generación es que es una generación que se engaña a sí mismo creyendo que su alma y su corazón es mejor de lo que de hecho es. No obstante, tanto los religiosos judíos como los seculares posmodernos continúan careciendo de un redentor perfecto. La Biblia afirma, querido, que todos, judíos, griegos, mayores, jóvenes, hombres, mujeres, todos, sin excepción, son pecadores. Todos tienen una enfermedad incurable por manos humanas. Al rechazar a Jesús, tanto judíos como secularistas acaban rechazando la única medicina para sus almas enfermas, la única solución para nuestros corazones rotos, la única esperanza de nuestras almas pecadoras es Cristo Jesús. Por eso que el principio de la obra de Cristo en nuestros corazones es darnos capacidad de ver lo que no podemos ver. Él nos hace ver la belleza del Hijo, sí, pero Él nos hace ver también la oscuridad de nuestro propio corazón. Siempre que voy a predicar, yo costumbro pedir que Dios, que el Espíritu alumbre nuestras mentes y corazones. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo hacerlo. Yo no puedo quitar tu ceguera para que tú veas lo feo y el bello del Evangelio. No puedo. Pero el Espíritu Santo puede. El Evangelio de Marcos leemos Jesús decir así: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús solo es necesario a los ojos de aquellos que se ven enfermos, aquellos que comprenden su propio corazón en el estado descrito por la Escritura. La autojusticia es una ilusión, querido. Tú no puedes salvar a ti mismo. Tú no tienes esta capacidad. Te llama a parar ahora y mirar tu propio corazón y contemplar el real estado de tu alma. Si tú lo haces bien, seguramente verás que necesitas de salvación y redención. Jesús fue despreciado por su aparente inutilidad. Y otros siguen despreciándole hoy por su aparente inutilidad. Pero Jesús también fue despreciado, y el tercer punto de hoy es que Jesús fue despreciado porque no era lo que esperaban. Mira la parte B del segundo versículo. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Ahora el profeta añade otra razón para el rechazo.
él no llamaba la atención porque era distinto de lo que aquellas personas habían imaginado acerca del Mesías. Por ejemplo, cuando hemos deseado mucho una cosa, pero cuando la vemos en tienda, no nos llama la atención. ¿Por qué? Porque es diferente de lo que yo había imaginado. Mujeres van a comprender bien esto. Cuando tú compras una ropa en Temo, en Shein, en Shang Xing, y la ropa internet es la más bella del mundo, cuando llega en casa, que tú la abres y mira, tú dices, pero esto no es lo que yo compré. Esto no es lo que yo compré. La idea es que ellos esperaban algo, pero Jesús no se encajaba en lo que ellos esperaban. El texto dice, no hay parecer en él. La palabra hebrea para parecer aquí está relacionada con una apariencia de majestad. Por ejemplo, esto yo veo en Don Felipe. En su padre yo no veo tan claramente, pero el tío tiene cara de rey, ¿no tiene? Yo cuando veo a aquel hombre, yo veo así. El tío impone, él tiene pinta de rey, tiene porte, tiene majestad. ¿Sabe lo que estoy diciendo? El texto está diciendo exactamente al contrario. El Mesías no tenía esa cara. Es curioso que el texto bíblico usa esa palabra al contrario para David. Cuando David era rey de Israel, el texto dice que David tenía majestad. O sea, David cuando entraba, la gente miraba y decía, este es nuestro rey. Pero el Mesías aquí es descrito como alguien que no tiene majestad. Y tampoco hermosura. ¿Vale? Aquí hay un debate, ya he dicho semana pasada, si Jesús era feo o no, y tal. Yo no creo que el texto está diciendo que él es feo. Aún porque hay algunos que caracterizan la falta de hermosura al sufrimiento de la cruz. Pero lo que el texto está diciendo es sí, que Jesús no sería notado como un tío muy guapo en medio de una multitud, como era Saúl, por ejemplo. Cuando el texto bíblico dice que eligieron a Saúl rey, dice el texto, ¿por qué? Porque él era el más bello, y el más guapo, y el más alto. Jesús no era así. Tanto que, y ahí yo tengo una prueba bíblica de este hecho. Jesús era tan normal y corriente, que cuando fuera a encarcelar a Jesús para llevarle a la cruz, uno de los suyos ha tenido que identificarle por medio de un beso. Porque era como si Jesús fuera la cara de los otros, todos igualitos. No se sabía decir, mire, este es el líder, este es el rey, este es el Mesías, este es el profeta. No era así. Y Jesús fue despreciado porque no era lo que era esperado. Y para mí hay una frase aquí que es terriblemente horrenda. Porque el texto dice, y le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. No era que Jesús no fue visto. Jesús fue visto, pero la gente, por tener deseos equivocados, no le miraban a él y decían, este me atrae. Y esto muestra algo muy importante para nosotros. Deseos equivocados llévanos a resultados equivocados. Los judíos querían un rey, un Mesías político militar. Ellos querían un rey, ellos querían un emperador, ellos querían un general, ellos querían un jefe militar, al punto que en Hechos capítulo 1 Jesús ya había muerto, ya había resucitado, estaba delante de los apóstoles, ya había entrado en habitaciones cerradas, ya había hecho maravillas delante de ellos, y ellos preguntan, ¿es ahora que vas a restaurar el reino a Israel? ¿Es ahora que cogemos las armas y vamos a la pelea e instauraremos aquí en Jerusalén, en el centro del mundo? Es como si Jesús les mirara y decía, ellos no entendieron nada. Ellos tenían deseos equivocados. El verdadero Mesías nació en el seno de una familia pobre, tuvo un pesebre por cuna,
nació rodeado de animales, en un sitio apestoso, creció en un pueblo marginalizado, estigmatizado, llamado Nazaret, era manso, humilde. Ellos le vieron, pero no le desearon, porque no les era atractivo. Algunas implicaciones, queridos. Jesús era el Mesías, todo apuntaba para él. Todas las profecías del Antiguo Testamento, incluso este glorioso texto de Isaías. No obstante, la gran mayoría de los judíos tenía una visión idealizada del Mesías. Buscaban un rey político, no un salvador manso y humilde. Deseaban mal y por esto no recibieron a su Mesías. Aprendemos aquí que debemos cuidar para que nuestros deseos sean bíblicos, que nuestras expectativas sean bíblicas, pues si no es así, aunque le veamos, no nos será atractivo. Voy a darte un ejemplo. Nuestra iglesia. No tenemos, por ahora, Dios mediante, que Dios nos dé, no tenemos un equipo de música llena de personas con todos los instrumentos, trompetistas y violino y cello y todas las cosas. No lo tenemos. Tenemos el pobre del pastor que hasta 2 meses atrás cantaba con el crío que no le dejaba ni bater con las 2 manos en el cajón. Queridos, si nuestras expectativas no son bíblicas, no buscamos las cosas correctamente. Hay gente que cambia de iglesia porque no le gusta el visual, porque no le gusta el estilo musical, porque no le gusta un montón de cosas que no son esenciales. Tenemos deseos equivocados y cuando tenemos deseos y expectativas equivocadas, ¿qué hace? Las conclusiones también son equivocadas. Pero es bien verdad que esto no pasó con todos los judíos. Hay un texto en Lucas capítulo 2 que me llama la atención. El texto dice que María y José iban al templo a circuncidar a Jesús al 8º día. Y al llegar al templo tenía allí un abuelito llamado Simeón. Y el texto dice que aquel hombre esperaba la consolación de Israel. Él deseaba el Mesías. Y cuando él le toma en los brazos, dice el texto que él dije así: ya puedo morir porque mis ojos han visto tu salvación. Queridos, aquí vemos que la espera correcta, el deseo correcto del Mesías real, un redentor, un salvador, y claro, por medio de una acción del Espíritu Santo, Simeón pudo creer. Debemos reflexionar acerca de nuestros deseos. Otra reflexión que creo oportuna aquí es acerca del hecho de que hoy en día Jesús sigue siendo rechazado porque las personas siguen deseando cosas equivocadas. Y no solo en el medio secular, pero también en el medio evangélico. ¿Sí o no? Varias personas desean prosperidad financiera, salud y crean para ellos mismos un falso Jesús de la teología de la prosperidad que no es el de la Escritura. Y adoran un falso Cristo que no es el bíblico. Mi hermano, vivimos en una sociedad, especialmente aquí en España, donde el Jesús conocido en la calle no es el Jesús de la Escritura. El Jesús conocido en la calle es buena gente, es genérico, no ofende a nadie. Simplemente dile sí a todo, lo que piden, acepta todo, a cualquier cosa. Este Jesús no es el Jesús de la Escritura. Y adoran un falso Cristo. Adoran un Cristo colgado en un madero, que no es un rey soberano que declara, ordena y cambia todas las cosas. Desean mal, como lo hicieron los judíos, y al ver Jesús, el de la Escritura, acaban rechazándole, porque no era lo que esperaban. Esto ya pasó con nosotros, aquí, algunas veces. De tener personas en nuestro medio por un periodo, y estas personas, al fin y al cabo, no quisieron continuar, porque su ideal de Jesús no era este aquí, porque este aquí algunas veces es duro, ¿sí o no? Este aquí algunas veces llámanos a la atención, ¿sí o no? Este aquí algunas veces es
contra lo que deseamos en nuestros corazones. Pero es este aquí que salva. No es el Cristo genérico de las calles que salva. Es el Cristo de la Escritura. Si Jesús no es atractivo para ti, seguramente es porque estás buscando mal y deseando mal. Por último, querido, el Mesías fue despreciado por su sufrimiento. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Es exactamente en el último versículo que sale la frase o el adjetivo que yo he elegido para el título de este sermón: el siervo despreciado. El texto dice claramente: despreciado y desechado. Yo cuando estaba eligiendo el título del sermón, yo he dicho, yo no voy a poner desechado porque es más fuerte todavía, ¿no? Pero aquí puedo explicar lo que significa desechado. La palabra hebrea aquí es para algo que solo sirve para ser tirado en la basura. Tanto que lo que sale de nosotros son aquí desechos. Es lo que no nos sirve. Fuerte, ¿no? Esta es la palabra que está aquí. Él fue desechado. ¿Tú tirarías a la basura el bien más precioso que tienes? No. Pues el mundo tiró a la basura el bien más precioso de la historia: el Hijo unigénito de Dios, nuestro Redentor, desechado entre los hombres. Porque yo creo que el texto da algunas ideas aquí. Primero, porque él era un varón de dolores. No tu dolores. Varón de dolores. Mira qué cosa interesante. ¿Por qué? Porque esto pasa hasta hoy en día. Yo creo que he dado este ejemplo la semana pasada. Cuando vemos una escena muy violenta, cuando vemos una persona muchas veces en extremo sufrimiento, no nos gusta ni mirar, ¿sí o no? Y es curioso porque vivimos en una generación como era aquella, que sufrir es sinónimo de debilidad, de derrota, ¿sí o no? Sufrir es sinónimo de derrota, de debilidad. Y este virus infectó hasta el medio evangélico. Que cuando una persona se queda enferma, dentro de los expertos de la teología de la prosperidad, ¿es por qué? Porque la persona está en pecado. O porque Dios está puniendo a la persona. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación que no soporta ver el sufrimiento. Y yo voy a pedir más allá. Vivimos en una generación que no sabe lo que es sufrimiento. Y hay hasta un elemento antropológico aquí que intento darnos. ¿Cuántos hermanos? Yo sé que Andrés no tenía mucho, entonces no es un buen ejemplo. Sara, ¿cuántos hermanos tú tienes? Dos tampoco me sirve, Sara. Dolores, ¿cuántos hermanos tú tienes, Dolores? Una hermana. Ahora aquí en España no se tenía hijos ni hace 60 años, 70 años. ¿Quién tiene muchos hermanos, por favor? ¿Cuántos años? 10. Ahora sí, Silvia, has ganado. Antonio, ¿cuántos hermanos tú tienes, Antonio? 5, mira, la mitad. 10 hermanos, tenía muchos hijos. Yo estoy leyendo un libro sobre la Guerra Civil Española. Un libro llamado La Península de las Casas Vacías. Mira, fijaos. Yo estoy leyendo un libro llamado La Península de las Casas Vacías. Es sobre la Guerra Civil Española. Y era muy común en la década de 30 perder un hijo pequeño. Era extremadamente común. Si tú coges las familias de hace 70 años, 80 años, casi todas habían perdido un recién nacido o un niño de 2, 3 años. Hoy en día esto pasa a menudo, ¿no? Antiguamente una persona cuando tenía un problema quedaba con dolores extremados por mucho tiempo, ¿sí o no? Hoy en día, si tú crees que vas a tener un dolor de cabeza, tú ya tomas un paracetamol, que es para prevenir. No soportamos el sufrimiento.
Pero el Mesías venció por medio del sufrimiento. Acordaos de semana pasada que yo he dado el ejemplo del Dulce, ¿no? Jesús no tuvo una pupa. Jesús murió en una cruz para salvarnos. Su sufrimiento fue agonizante, su sufrimiento fue terrible, al punto que el texto dice que escondimos de él el rostro. No. Gracias. Tranquilo. Escondimos de él el rostro. ¿Por qué? Porque ¿cómo este va a salvarnos? ¿Cómo este varón de la cruz va a salvarnos? ¿Cómo este que está colgado en un madero va a salvarnos? ¿Cómo este que sangra va a salvarnos? Hay una frase que es muy hermosa. Experimentado en él quebranto. Querido, nuestro Redentor sabe lo que es sufrir. El Dios del cristianismo no es un Dios alejado, es un Dios cercano. No es un Dios que sabe lo que es sufrir porque sabe todas las cosas. Es un Dios que sabe lo que es sufrir porque Él sufrió. Fue despreciado, rechazado, traicionado, sufrió dolor físico, violencia física. El Mesías fue despreciado por su sufrimiento, a causa de la persecución política y religiosa de su tiempo. Algunas implicaciones, las últimas de hoy. La salvación vino por medio de un siervo sufriente, de un Mesías que sufrió al punto de dar su vida en rescate de su pueblo. No podemos nos alejar de esta verdad tan preciosa. El corazón del cristianismo hay una cruz. Un Dios que ha hecho carne, que cargó nuestro pecado, que fue humillado de una manera horrenda. Todo esto para pagar el precio de nuestro pecado y darnos una salvación que no la merecíamos. En medio de la historia nuestra hay una cruz que es hemos cantado hoy, ¿no? Emblema de afrenta y dolor. Hemos cantado, el mundo desprecia la cruz del Señor. Para mí es de suma atracción. ¿Esto es verdad para ti? ¿O tú cantas porque todo el mundo está cantando? Vamos a cantar ahí. Y todo el mundo canta y tú cantas también. ¿Has visto la profundidad que es esto? En medio a una generación de iglesias evangélicas que canta que debemos remolinar. Cantamos que la cruz es una afrenta de dolor. Cantamos que nosotros siempre amaremos esta cruz. En sus triunfos mi gloria será. Pues un día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hubo una cruz en el medio de nuestra historia, querido. No adoramos a un Dios ausente, alejado, sino un Dios encarnado. Uno que es experimentado en el quebranto, que conoce el sufrimiento en primera persona, que sabe lo que es tristeza, agonía, angustia, y por supuesto sabe lo que es la muerte. Al orar, recuerde esta verdad, recuerde a quién tú oras, y lo que hace el cristianismo único es el hecho de que oramos a un Dios que sabe lo que es sufrir, y lo sabe en primera persona. Puede ser duro de pensar, pero el texto es claro en decir que muchos no le estimaron. Mire el último versículo, la última frase. Y no lo estimamos. Otra palabra muy dura. ¿Sabe por qué? Porque estima significa aprecio, amor, cariño. No estimar significa exactamente lo opuesto. Desprecio, indiferencia, hostilidad. No lo estimaron y siguen sin estimar. Y te pregunto, ¿dónde nos encontramos hoy mismo? ¿Entre los que aman o entre los que rechazan? ¿Entre los que abrazan por la fe el Mesías prometido o los que siguen rechazándole día tras día? Me gustaría concluir, querido, volviendo a la introducción. ¿Qué nos llama la atención? Así hemos empezado este sermón de hoy.
Vivimos tiempos difíciles, pero estos tiempos tampoco son los únicos de la historia. Vivimos en un tiempo donde Cristo es rechazado, por lo menos aquel de la Escritura, donde los secularistas afirman que ya han superado esta debilidad de la era de la religiosidad, donde los ateos afirman que Dios está muerto, donde los cristianos culturales dicen amar a un Jesús que es más fruto de su imaginación que de la revelación de la palabra de Dios. El Jesús bíblico, aquel Salvador y Mesías, aquel siervo de Isaías, el siervo despreciado, sigue siendo en gran medida despreciado, rechazado, aunque puede que por razones distintas de la de Isaías, pero ¿será que son tan distintas así? Aprendimos hoy que el Mesías fue despreciado a causa de su aparente inutilidad. Algunos le veían como un vástago, una raíz de tierra seca. Vimos que le veían así porque no se veían enfermos, carentes de salvación. El hombre posmoderno no es distinto. Puede que tú que estés delante de mí hoy no sea distinto. Puede que para ti la idea de la religión, de Cristo, de salvación, es una debilidad. Puede que tú hayas venido aquí porque alguien te invitó o porque a ti te gustan las personas, pero en la profundidad de tu corazón tú sigues creyendo que esto es una muletilla para los débiles. Pero yo quiero decirte que tú estás mirando al Jesús equivocado. El Jesús de la Escritura no es inútil, sino de suma atracción, de suma utilidad para nosotros. Nosotros pensamos que somos superhéroes, que no necesitamos de un Salvador. No obstante, no lo somos. Somos pecadores, corruptibles, indignos y completamente incapaces de salvar a nosotros mismos. ¿Qué tú tienes para ofrecer a un Dios que es plenamente santo, bueno y justo? Nada. Llamamos de inútil lo único que es capaz de darnos lo que de hecho anhelamos. Qué necios somos nosotros. En segundo lugar, vimos que el Mesías fue despreciado porque él no era como lo esperaban. Los judíos habían construido una idea del Mesías que era más de conformidad con sus gustos culturales que con la Escritura. Como sus anhelos eran corrompidos, su búsqueda también fue corrompida. Hoy en día, el hombre posmoderno sigue despreciando al Redentor a causa de deseos corrompidos. Buscan un falso Dios creado a su imagen y semejanza y que pueda complacer sus propios deseos, no el verdadero Dios que debe ser temido y adorado. Tenga cuidado con tus deseos, pues ellos pueden alejarte del único Salvador, Jesucristo. Por último, vimos que el siervo fue despreciado a causa de sus sufrimientos. El Evangelio presupone un Salvador que venció por medio de una cruz. Él fue un varón de dolores, experimentado en el quebranto. La cruz es para nosotros paradoxal, una afrenta y una gloria. La cruz es para nosotros paradoxal, es una afrenta y una gloria. Allí muriendo venció nuestro Redentor. Llego al final de este sermón reflexionando sobre la pregunta inicial. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído en este mensaje? Estamos entre las que se postraron en adoración ante el Mesías prometido, al Cristo de los Evangelios, o estamos entre los que rechazan a Él porque Él no cumple sus estándares de salvación. Oro para que el Espíritu te abra los ojos y te haga ver que Él no es un vástago, sino la higuera verdadera. Que Él no es lo que lo esperabas, pero que es infinitamente mejor. Y que Él no es más el siervo sufriente, sino que el glorioso Redentor que venció la muerte por medio de la resurrección. Venga hasta Él. Él también es para ti. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, y te doy gracias por esta profecía de Isaías. Te pido, Señor, que tú, de hecho, abras mentes y corazones y aplique tu palabra al seno de esta iglesia. Que los que te conocen puedan amarte más y que los que no te conocen
puedan tener sus ojos abiertos y contemplen la oscuridad de sus corazones y la belleza de tu Hijo. En nombre de Jesús. Amén.